Pues naturalmente que hablar de algo que no conocemos, como usted bien dijo, sería imprudente. Vamos a ver qué es lo que quiere transformar la señora ministra con esa reforma, porque hay todo tipo de especulaciones, que quiere acabar con las EPS, pero ¿para qué nombramos cosas que no conocemos? Mire, yo quiero volver al jefe de obra que conocimos en esta entrevista y que lo notamos hoy bastante preocupado, prudente pero preocupado con el tema de la calle. Ese jefe de obra, que es el presidente del Congreso, habló de un ejemplo que me parece buenísimo, el del andamio. El del andamio que tuvo otra vez un remesón en Davos, porque la ministra volvió con el tema de más exploración, de negar más exploración. Luego, pues lo matizó con un trino, pero pasó algo realmente increíble. Es que se escucharon voces del propio gobierno rechazando y descalificando la propuesta de la ministra. O sea, un ministro de Minas del anterior gobierno, pues usted me dirá, no, pues es que tiene una posición política. Le leo lo que dice Diego Mesa. Las cuentas del gas son simples. Reservas probadas, probabilidad 90%, probables 50%, posibles 10%, conclusión, el déficit será en el 2028. Los recursos contingentes hoy no son comercialmente viables y los prospectivos ni siquiera han sido descubiertos. Conclusión, explorar más o importar. Ese es Diego Mesa. Pero vaya usted ayer a la entrevista de Yamid con el director de Planeación Nacional, que es un funcionario del gobierno. Piensa lo mismo. Hable usted con el director de Crédito Público. El director de Crédito Público. Aquí lo dijo el viernes. ¿Pero de qué estamos hablando? Por favor. Eso no tiene ningún sentido. O sea, esas cosas se dicen, pero no van a pasar por lo que usted dice del andamio. Si el andamio usted se lo mueve al tema del ingreso más importante por cuenta de exportaciones o del Producto Interno Bruto del país, pues el andamio se le cae. Acaban de nombrar director de hidrocarburos del Ministerio de Minas y Energía a Felipe González. ¿Quién es Felipe González? Un geólogo de la Universidad Nacional que viene de trabajar en Ecopetrol, tiene un máster en geología. Un señor que viene de Ecopetrol y pasa a manejar la transición energética, pues usted se imaginará qué pensará de la propuesta que nuevamente plantea la ministra. Entonces, volviendo al andamio, presidente del Congreso, ¿a usted no le parece que estamos exagerando un poquito la transición energética sin tener a la vista la solución? El andamio, Julio, son las instituciones que soportan el funcionamiento de la sociedad, se construyen con paciencia. El principal de ellos es la Constitución. Y pongo solo un asterisco para seguramente una conversación académica en sede universitaria. La Constitución es la paz. La Constitución es el acuerdo social que tiene como fundamento que las sociedades puedan vivir en paz y no de manera violenta. Esa es fundamentalmente la razón de ser del Estado de Derecho. Por lo tanto, ninguna idea abstracta, ni la libertad, ni la paz, ni la igualdad, que son nuestras utopías necesarias, pueden estar por encima de la Constitución. Digo eso sobre otro asunto, que es el de sometimiento a la justicia, para recoger los tres temas, pero podríamos recogerlos todos. El tema de salud, el tema pensional, el tema laboral, el tema minero-energético. Todo tiene que verse desde la óptica correcta que el presidente Petro mencionó en su discurso de posesión, que es una palabra clave, que se llama las transiciones. Yo le he pedido respetuosamente a los señores ministros que, más allá de ser activistas o más allá de estar ideologizados en un camino o en el otro, hagan realidad la directriz del presidente de construir soluciones que son transiciones planeadas, ordenadas, organizadas. La transición mineroenergética
no se hace en 15 días, sino en 15 años. Y yo dije la semana pasada algo que me parece que coincide con su opinión, que es esto. El escenario ideal son las energías limpias. Necesitamos llegar a la energía eólica, a la energía solar, pero esas energías limpias cuestan tiempo y dinero y hay que financiarlas. Si no sacamos nuestro petróleo, que hoy es nuestra principal fuente de ingresos, pues nos quedamos sin petróleo y sin energías limpias. Entonces la transición implica financiar esas energías limpias y sin exploración no hay paraíso, porque hay que sacar y vender nuestro petróleo aprovechando. Acaba de subir otra vez a $90 el barril. Y no podemos dejar de aprovechar nuestro principal ingreso, porque el mundo no va a dejar de vender petróleo en los próximos 15 días. Pero por supuesto, el presidente Petro ha sido en eso una voz absolutamente clara frente al mundo. Si no se para el cambio climático, la ola invernal que estamos padeciendo es la prueba de que esto no puede seguir así. Sí. Pero seguir así implica rápidamente financiar las energías limpias nosotros, pero exigirle al mundo que lo haga, y todo eso es correcto. Pero eso no se hace dejando la principal fuente de ingresos debajo de la tierra. Sí, presidente, permítame le cambio nuevamente de tema porque estas no son las únicas preocupaciones que usted ha expresado. También tiene reparos al cese bilateral que acordó el gobierno nacional y que ya está en marcha con organizaciones que tienen más bien un tinte narcotraficante y que evidentemente no están cumpliendo, están secuestrando militares, se pasean por el Cauca sin que la fuerza pública pueda hacer nada y pareciera maniatada con ese cese bilateral. ¿No cree usted que se les firmó casi que un cheque en blanco a estas organizaciones y sin que tengamos todavía claro bajo qué norma, porque hoy no hay una ley de sometimiento tramitándose en el Congreso? Gracias por la pregunta. Permítame corregir una palabra por mi obligación de equilibrio institucional. Yo no tengo reparos, yo planteo soluciones. No tengo reparos, sino que planteo caminos de transición. Y para ir al punto, lo que los colombianos han aprendido a escuchar en la W y en los medios durante los últimos años, desde que firmamos el acuerdo de paz con las FARC y lo discutimos largamente y metódicamente, es la existencia de una cosa que se llama justicia transicional. Se llama transicional porque es una transición de la guerra a la paz, de la violencia a la paz. ¿Qué capacidad tiene cualquier Estado de Derecho en el mundo para poder establecer esos diálogos? Necesita establecerlos con quien está en conflicto interno. Hay unas normas internacionales de las que Colombia está suscrita, derivadas de Ginebra, en fin. Los diálogos de paz y los ceses de fuego están como instrumento para los conflictos internacionales, las guerras binacionales, en fin, hay ceses de fuego, o para los conflictos armados internos. Por eso yo mismo hace ya 11 años, en la ponencia de la ley de víctimas, reconocí el conflicto armado interno para poder reconocer a las víctimas del conflicto que generó toda esta ruptura, porque era romper el dogma de la inexistencia del conflicto cuando se nos dijo que no había conflicto sino amenaza terrorista. Bien, había que reconocer el conflicto. ¿Con quién? Con quien se está en conflicto armado interno, que son las insurgencias, las guerrillas. Los estados no tienen un conflicto armado interno con los atracadores de la esquina, ni con las bandas criminales del narcotráfico. Lo que el Estado puede hacer con las bandas criminales del narcotráfico es someterlas a la justicia. Y hay dos maneras de someterlas. Puede ofrecerles una nueva ley de sometimiento que tenga unos beneficios a cambio de que dejen de matar, de que desarticulen sus bandas, de que permitan que se verifique que realmente sus capos no se reciclen, y para eso se necesita todo ese sistema de seguridad, de inteligencia, de verificación, etcétera. Eso no se improvisa, pero puede decirle al Estado, mire, aquí hay una ley de sometimiento, una ley de beneficios. Eso es lo que hay. Y tiene unos beneficios, salven sus propias vidas, señores. O se someten o los someto. Lo que no puede ocurrir es que el Estado decida que con las bandas criminales en pasadizos oscuros o en los pasadizos de las cárceles o en las cantinas de un pueblo o en una finca desconocida se negocie la ley con los narcos, con un montón de intermediarios que estoy seguro no están autorizados, pero que transmiten la idea de que la ley se va a hacer con los narcotraficantes a su gusto y que va a significar la liberación de los que están presos, la no persecución de los que tienen orden de captura y además la confusión sobre el hecho de que las fuerzas
militares y policiales no saben a quién atacar o si deben perseguir a nadie o si el cese de fuego es solo el cese de fuego del Estado. Eso no está ocurriendo, estoy seguro que hay una política de seguridad prevista, no la conozco porque por supuesto yo no estoy en el Ejecutivo, en el gobierno, pero no puede ocurrir esa mezcla que sería una crisis de seguridad nacional que me preocupa, y es que el Estado termine de buena fe paralizado por un cese de fuego multilateral que, como ustedes han informado, pues las organizaciones criminales incumplen todos los días y pues no se está verificando porque no hay verificadores. Y además, de buena fe, deje de perseguir a los narcotraficantes y de buena fe libere a los que están en la cárcel para convertirlos en gestores de paz, porque pues esa mezcla generaría una crisis de seguridad que se refleja en campos y ciudades, también en las ciudades, porque estas bandas en Bogotá, en Cali, en Medellín, donde ya hay en las ciudades pues descuartizados y bandas de microtráfico, son tentáculos de esas otras grandes bandas de narcotráfico que pueden sentir que como hay cese de fuego con todos, pues nadie los va a perseguir. Eso es una idea equivocada que no traduce bien el propósito del presidente Petro. El presidente Petro a mí me lo ha dicho hace meses y ya lo ha expuesto a sus ministros, sin duda. Para lograr la paz total se necesita que todos los que están armados igualmente las armas. Y eso tiene dos mecanismos: la justicia transicional para las insurgencias y el sometimiento a la justicia para los ilegales del narcotráfico. Se necesita una ley que yo estoy pidiendo meses para que la sociedad colombiana tenga claridades. Acompáñenos en el canal de YouTube @Julio Sánchez Cristo Oficial.